Bueno, el temario lo que vamos a tener a continuación es vamos a hablar sobre los objetivos, la introducción, definición, factores de riesgo, lo que son la clasificación, el diagnóstico, vamos a ver un poco más del manejo nutricional, sus dudas las necesito obviamente terminar la ponencia, las consecuencias de lo que es la desnutrición y las conclusiones finales. Entonces partamos por lo inicial. ¿Cuáles son los objetivos de esta reunión? Los objetivos de esta ponencia es conocer el significado de desnutrición. Tenemos significados diferentes. Vamos a tocar lo que es la OMS, lo que son los parámetros clínicos de las diferentes sociedades y conocer los factores de riesgo de desnutrición tanto relacionados como el normal como el patológico. Establecer un vínculo entre lo que es la hospitalización prolongada y lo que esto causa en el paciente adulto mayor, la desnutrición. Conocer parámetros antropométricos, parámetros bioquímicos, analíticos de la desnutrición, conocer un poco más sobre el diagnóstico, cómo llegamos al diagnóstico, qué hacemos cuando ya llegamos al diagnóstico, en qué momento intervenir, reconocer las necesidades nutricionales de un adulto mayor. O sea, siempre sabemos, hablamos de calidad de vida, pero a veces no hablamos de nutrición en sí, o decimos, come esto, pero hay que ver proporciones, hay que ver cantidades, necesidades, y evaluar la efectividad de la evaluación de las intervenciones nutricionales. Entonces, a modo de introducción, se ha desarrollado a lo largo de los años una pirámide invertida, lo que es a través de lo que es Europa y sobre todo Japón, en el cual el tiempo de vida se ha alargado mucho más con la tecnología y sobre todo con la mejor calidad de vida de los adultos mayores. Estos prolongan su vida. Ahora, esta es una tasa referencial la que vemos a continuación en la población mayor de menores de 30 años, que a la cabeza está Japón, Italia, España, y nosotros estamos por ahí, dentro de Sudamérica, un poquito más que Colombia, que es el único país de estudio tomado, que en realidad tenemos aproximadamente entre el 11 y el 12.7% de adultos mayores a nivel nacional. Entonces, eso es importante reconocerlo. O sea, el 10% por lo menos de una población es una población significativa, una población mayor, en la cual tenemos que tomar bastante importancia. Hablamos de la desnutrición. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos dice que es el estado patológico que provoca por la falta de ingesta o absorción de alimentos o estados excesivos de gasto metabólico. Esta enfermedad metabólica afecta a todos los órganos y sistemas. ¿Qué significa eso? Significa muchas veces que es un estado en el cual, es un estado normal, en el cual se gasta mucho más energía de lo que se aporta, o en el cual no hay una adecuada ingesta suficiente para mantener una normalidad de la vida. Entonces, ¿qué te habla el estudio BioAge de la edad biológica? Es algo muy importante. Nosotros podemos tener dos pacientes tranquilamente de 30, 70 años, ustedes eligen, pero un paciente de 30 años es funcional, es independiente para hacer sus actividades de vida diaria, se mantiene independiente, mantiene su autonomía. Y otro paciente de 70 años tal vez está con sondas, está postrado, está con escaras, con más complicaciones. Esa es la diferencia. La edad cronológica no necesariamente es la edad biológica. La biológica te da la funcionalidad. Por eso vamos a resaltar bastante lo que es la base nutricional y la base funcional en este tipo de pacientes. Para hacer el diagnóstico de desnutrición, la Sociedad Española de Nutrición y Dietética y la SPEN te dan 6 criterios, de los cuales te piden solamente 2 para poder hacer el diagnóstico. Y muchos de ellos son subjetivos. Una ingesta insuficiente de energía, 1. 2, una pérdida involuntaria de peso. 3, una pérdida de grasa subcutánea. Una pérdida de grasa magra, o sea, masa muscular. Una acumulación localizada o generalizada en sí de lo líquido que enmascara por pérdida de peso, o sea, los edemas. Y una disminución del estado funcional. Ojo, esto de disminución del estado funcional nos compete mucho como geriatras, pero es bueno que todos sepamos qué son estados funcionales. Entonces, cuando queremos verlo a nivel general, tenemos que ver que la desnutrición tiene muchos marcadores. Ahora la cuestión es que te pueden dar muchas herramientas, la cuestión es saber cómo utilizarlas. Ahora, ojo, ¿es importante o no? Sí. Hay estudios que te vienen solamente la circunferencia de la pantorrilla. Eso es importante resaltarlo todavía, en cuanto que 31 es el punto de corte. ¿Qué significa eso? Que tú tienes las dos piernas, ponga el caso. Entonces, ¿cómo tenemos que medir? ¿Cuál mido? ¿Es igual medir la derecha que la izquierda? La respuesta es no. La respuesta es dependiendo. Si tu pierna dominante es derecha, tú tienes que medir la pierna contralateral. ¿Por qué?
porque la hipertrofia del músculo siempre va a estar en la pierna dominante. Entonces tienes que medir la pierna contralateral que te va a dar el valor real de lo que es la masa magra en el adulto mayor. Otro de los parámetros importantes son los parámetros bioquímicos. Se darán cuenta que muchas veces pedimos perfil hepático, perfil lipídico. La importancia de pedirlo no solamente es pedirlo, es saber leerlo. Ahora, les voy a dar un ejemplo. La albúmina, un valor normal es de 3.5 hacia arriba hasta 5.5, es lo que dice. Pero cuando estamos en un nivel de 3.5 a 3.9 es un riesgo, hay que tener cuidado porque debería estar mayor que eso. Si la albúmina es menor de 3.5, es un signo de desnutrición, y un signo de mal pronóstico es cuando está menor de 2.1. Es importante que lo tomen en cuenta y que lo tengan en consideración, porque tenemos muchos pacientes que vemos una albúmina en 1.9 y damos a veces falta de esperanza que el paciente se va a recuperar completamente. No, puede llegar, sí, pero es muy mal pronóstico, entonces tenemos que evaluarlo. Otra de las cosas que también nos dicen bastante es el colesterol. Todos nos dicen, señor, su colesterol tiene que estar menor de 200, pero ¿quién te ha dicho mayor de cuánto? Nadie. Entonces, ¿qué significa? El colesterol es importante. Obviamente tenemos HDL, LDL y LDL. El colesterol bueno, que es el HDL, debería estar mayor de 60 para un factor de protección cardiovascular, pero, y disminuido el LDL, obviamente. Pero cuando hablamos de colesterol total, este colesterol total, según los estudios, algunos tienen punto de corte de 160, otros 150, pero un valor menos de esto significa una desviación calórica. Entonces, si tenemos una albúmina baja y un colesterol bajo, sabemos que tenemos una valoración de una desnutrición calórica proteica. Otra de las importancias, por ejemplo, es la prealbúmina. Eso casi no nos enseñan, la verdad, porque la prealbúmina menor de 15, ¿qué va a significar? Que el paciente está en un estado de desnutrición 1, pero el dosaje de la prealbúmina no es frecuente. Si ustedes preguntan, casi no tenemos laboratorios que dosen prealbúmina. ¿Por qué? Por el tiempo de vida. Entonces podemos considerar de forma diferente. Entonces, a este problema buscamos una solución. Cuando hablamos de la albúmina está decrecida. En el tiempo hablamos de una desnutrición crónica. Y la prealbúmina te sirve para la desnutrición aguda. O sea, unos cambios rápidos sobre el basal te va a dar una desnutrición aguda. La transferrina también. Obviamente que tiene que ver mucho con lo que es la ferrición y la parte de la anemia, que también es un factor que vamos a ver más adelante. Otro de los factores importantes son los parámetros nutricionales. ¿Qué significa esto? Si el paciente es capaz de mantenerse independiente, de desarrollar actividades por sí solo, como lo que es comer, cambiarse, como es trasladarse sillón, subir, bajar escaleras, hablamos de un paciente que es independiente para desarrollar todas sus actividades. Cuando pierde la dependencia y le suman estos dos, estamos llevando al paciente a la discapacidad. Entonces, importante tenerlo en cuenta, sí, pero casi no lo tomamos dentro de la evaluación funcional. Ahora, otros parámetros que son más que nada parte de expertos es la palidez de la piel reseca, los edemas, la ingestión adecuada, que tenemos que verlo dentro de la anamnesis. Y otra de las cosas más son los parámetros psicológicos. ¿Qué significa? Que a veces nos enfocamos solamente en lo que contamos, pero hay que ver si de fondo tiene una depresión, un trastorno de ansiedad o una demencia, o si el paciente está solo. Todo eso interfiere mucho en lo que es la desnutrición de un adulto mayor. Entonces, el primer paso para cualquier intervención nutricional es poder hacer una buena evaluación del estado nutricional. Haciendo un repaso en lo que es la parte de geriatría, la evaluación nutricional es parte de lo que es la evaluación geriátrica integral. La evaluación geriátrica integral evalúa la parte funcional, la parte cognitiva, afectiva, la parte nutricional y la parte social. Son todas las cosas que hace en la parte de la herramienta que tenemos nosotros como geriatras. Entonces, dentro de la evaluación nutricional, lo primero que tenemos que hacer es una buena anamnesis. Anamnesis detallada de cuándo come, qué es lo que tiene. Hay que revisar una exploración física exhaustiva. Por ejemplo, revisar bastante los dientes. Muchas veces vemos en historias clínicas que nadie pone dentro de lo parcial o dentro de lo total. Es importante porque a veces la dieta, y se va a ver errores, que le damos una dieta completa a un paciente que no tiene dientes, o está como dentro de lo parcial, o sea, no lo va a comer, y de ahí comienza un poco más la desnutrición, sobre todo hospitalaria. Hay que tener mucho en cuenta eso. Determinar los parámetros antropométricos. ¿Cuáles son? Peso, talla, IMC, todos esos parámetros. Pliegues, los pliegues cutáneos, es para ver tejido graso, y pliegues de circunferencia, tanto braquial como de la pantorrilla, para ver lo que es masa muscular, masa magra.
Las medidas de la composición corporal y funcionalidad también están dentro de eso. Y para eso también tenemos ayuda de cuestionarios que nos pueden ayudar a hacer esto un poco más rápido, pero siempre tiene que ser complementario. Entonces, hay signos de desnutrición, sintomatología, la anorexia, la falta de capacidad de la persona para comer. Obviamente, cuando hay un envejecimiento va a haber cierta atrofia de papilas gustativas, muchas veces a veces cambiando el sabor de la comida, pérdida de peso, cansancio. Si un paciente no come, no se alimenta de forma adecuada, obviamente la energía va a disminuir. La capacidad disminuida para realizar actividades básicas en la vida diaria, como lo que tenemos acá, literalmente las actividades básicas de vida diaria que les he dicho, de subir, bajar escaleras, poder alimentarse, son todas las actividades que el paciente necesita para mantenerse autónomo, o sea, para poder valer por sí mismo, para poder hacer cosas de forma independiente. Otra cosa más también es la pobre capacidad física. En su momento hay actividades o hay ciertos exámenes que te ayudan para ver la capacidad física de un paciente. Y muchas veces también asociados a letargia y también síndromes depresivos que pueden ayudar a que esto más aún. Entonces, valorar lo principal, la lección que quiero dejar dentro de las cosas, que no solamente valoramos la parte funcional, sino la parte funcional es un indicador del estado del paciente. Ojo, pero no vamos a medir el estado funcional en el momento del paciente que llega enfermo, que llega por ejemplo por una neumonía o llega por una ACV, un derrame cerebral, como podríamos decirlo entre comillas, pero un accidente cerebrovascular, por ejemplo de tipo isquémico. Si el paciente llega a esto va a tener nuevos problemas. La funcionalidad se mide 3 meses detrás. La pregunta siempre es a veces cómo era él en la casa, si viene acompañado. Y cuando ya pasa el periodo agudo, si está solo, preguntarle cómo era su estado funcional previo a eso. Con preguntas, obviamente, con escala de Bar, de FAS, que es una escala que nosotros manejamos. Ahora, lo importante es ver, vimos envejecimiento normal y envejecimiento patológico. Cuando hablamos de envejecimiento normal, hablamos del acto de comer. ¿Qué significa eso? Va a consistir patologías, enfermedades que van a alterar la deglución normal del paciente. Por ejemplo, cuando un paciente tiene un ACV, un accidente isquémico, puede producir disartria, alteraciones en deglución. El Parkinson, por ejemplo, puede producir alteraciones en lo que es la deglución, el retraso inicio de deglutir o tragar, mayor incidencia de reflujo gastroesofágico, pacientes, por ejemplo, que tienen hipotiroidismo, una peristalsis mucho más enlentecida. De por sí, el adulto mayor con Parkinson o otras enfermedades, la digestión es un poco más lenta. Si a esto le agregamos muchas veces medicamentos que pueden hacer enlentecer todo esto, va a conllevar a cambios en la nutrición. Todo esto nos puede ayudar a posibles consecuencias. Si hay alteraciones en deglución, lo más posible es que el paciente a un evento agudo pueda hacer tranquilamente una neumonía oxidativa, complicando más el estado del paciente. Cuando hablamos de cambios de envejecimiento en cuanto al apetito, el aumento de la corticosterina aumenta la saciedad precoz. ¿Qué significa eso? Que normalmente puede ser estimulado de varias formas. Al ver la comida tal vez muy copiosa, se autolimita a comer. Entonces, lo importante es en la presentación de la comida. Muchas veces nos enfocamos en que coma todo, pero la presentación de la comida es importante. Pero no es lo mismo presentar algo todo licuado que algo tal vez con cierta forma, cierta característica, que pueda ser atractivo a la parte visual del adulto mayor y pueda tal vez querer comer más. Variar. También hay enfermedades concomitantes que ayudan a disminuir el apetito. Por ejemplo, las infecciones. Cuando hablamos muchas veces de neumonías o inflamaciones o neoplasias, disminuye el apetito. ¿Por qué? Porque hay obviamente a nivel del sistema inmunológico que producen ciertas toxinas, por decirlo así, que disminuyen el apetito en los pacientes adultos mayores. Lo otro es la polifarmacia. En la polifarmacia, algunos lo dividen como mayor de 3 medicamentos, nosotros lo hemos aprendido como mayor de 5 medicamentos. ¿Qué significa eso? Que entre más medicamentos usa un adulto mayor, hay mucho más riesgo de que el paciente pueda presentar efectos colaterales de los medicamentos. Por ejemplo, el hecho de solo tomar clozapina, penicilina, tal vez en cantidades, produce un sabor metálico en la boca. Y si nosotros no le decimos al paciente, el paciente va a pensar que algo le está pasando o algo con la comida y va a rechazarlo. Es importante siempre tener en cuenta qué fármacos y qué alteraciones puede causar para decírselo al paciente y al familiar para que lo tenga en cuenta. Otro es reducción de la tasa metabólica basal. ¿Qué significa? Esas son dos cosas importantes. Por ejemplo, si un paciente adulto mayor no está en actividad, comienza a ser más sedentario, tal vez ingiere mucho más cantidad de comida
sobre todo a nivel de que los carbohidratos, y acumula mucha masa grasa en el nivel periférico, lo que hace que el paciente obviamente aumente de peso, pero no aumenta masa muscular. Lo que buscamos en el adulto mayor es aumentar la masa muscular y que siga funcionando. O el otro es que un paciente que está en un estado de inflamación, como un cáncer, como una infección aguda, una neumonía, el paciente requiere mucha más energía de lo que ingiere. Entonces necesita más esto. Al reducir todo eso, el paciente sufre las complicaciones de una desnutrición. Otros cambios del envejecimiento que vamos a tener es la obtención de alimentos. Cuando hablamos de la obtención de alimentos, lo voy a dividir solamente en esta gráfica. Si bien en la primera gráfica hay una dificultad cognitiva, un paciente con una demencia, llamo esto exactamente para hablar que la demencia senil no existe. Y esta exposición también sirve para colocar conceptos, olvidémonos del concepto de demencia senil, eso no existe. El hecho de tener mayores de 30 años no nos condiciona a ser senil, a tener la demencia. La demencia tiene nombre y eso se va a hacer con diagnóstico médico. Ahora, si tenemos un paciente con una demencia, obviamente el paciente no va a tener muchas veces de recuerdos, sobre todo la más frecuente, en el tipo de Alzheimer, el recuerdo si ha comido o no, le queda la duda, y puede presentar por otras alteraciones el riesgo de no comer. Problemas económicos. Hablamos muchas veces de los pacientes pensionarios, reciben una cantidad, si están solos no pueden tal vez consumir alimentos de calidad, lo cual los conlleva a tener las cosas más baratas o más al alcance que tengan. Cuando hablamos de red de apoyo familiar o de apoyo social, significa el apoyo que tengan a través de sus tal vez hijos, familiares o la misma pareja. Por ejemplo, no es lo mismo que los adultos mayores se críen con la familia o tengan suficiente dinero para manejar las cosas y el apoyo muchas veces de la familia, que estén solos muchas veces. Y la tercera es la inhibición funcional. Como vemos en la flecha última, estamos viendo que el paciente está en silla de ruedas. Al limitar la funcionalidad también limita la actividad actividad física, lo cual conlleva también a una parte de... Cuando hablamos de lo que es el ciclo de la fragilidad, tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Hay algo importante, el concepto que se llama la sarcopenia, que es la pérdida de potencia, aparte de la pérdida de peso, de masa muscular, es la pérdida de fuerza. Entonces, en la fragilidad vamos a tener cambios en lo que es el músculo esquelético y estos cambios van a provocar un estado catabólico. De forma de explicarlo de forma sencilla es lo siguiente. Normalmente el cuerpo en un estadio joven, conforme va creciendo, va generando mucha más masa muscular, va creciendo, va desarrollando y es un estado de anabolismo. Cuando el paciente ya está en un estado adulto mayor, ya de por sí ese equilibrio disminuye, teniendo un estado de catabolismo, o sea, de destrucción. O sea, no se genera tanta cantidad de células como las que se destruyen, produciendo una alteración en este equilibrio. Ahora, esta alteración de equilibrio es fisiológica, es normal, pero si es muy acelerada, es donde tenemos que intervenir para que se mantenga. Entonces, eso se da de muchas formas. La alteración de la relación de endocrina también contribuye a esto. Contribuye a una alteración de lo que es el gasto cardíaco, una disminución en la actividad, por ende, pérdida de masa muscular. Va a conllevar muchas veces a que haya una discapacidad y después una dependencia. Ya al estar un paciente postrado es mucho más difícil de manejarlo que un paciente que está en estadios iniciales. Ahora, yo les he hablado de la parte introductoria. Ahora, les tengo que hablar sobre las escalas de valoración nutricional e instrumentos de aprendizaje. Tenemos varios. El MUS, el BGS, el Determine, tenemos el Nutritional, de los cuales yo les voy a enseñar dos, que para mí son los más importantes por practicidad y por complejidad. Primero el Nutritional, que es un examen que lo podemos hacer en todo momento, y el BGS y la evaluación global subjetiva, otra escala en la cual hospitalariamente es mucho más rápida de realizar. Entonces, antes de pensar tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de esto, tenemos para detección sistemática de lo que es una malnutrición adulto mayor, debe realizarse de forma rutinaria, ver qué tipo de paciente es. O sea, lo que le llama la atención es que debemos individualizar siempre al paciente. O sea, no es que los dos son iguales, no. Tenemos que ver si hay condición de fragilidad, si el paciente está en una casa de reposo, si está hospitalizado o está bien de los motivos externos. 4 tipos de pacientes totalmente diferentes. Y de por sí, ninguna de estas herramientas de aprendizaje solas contribuyen a un diagnóstico completo. Obviamente hablamos de parámetros antropométricos y bioquímicos, pero hay que también ver la parte psicológica y la parte física. Cuando hablamos del Mini Nutritional, bueno, es uno de los instrumentos más utilizados para detección a nivel mundial, porque detecta
el riesgo de los pacientes adultos frágiles. Eh, Otro más que también ayuda a detectar los pacientes en riesgo nutricional para planificar correctamente la intervención que vamos a hacer, el tipo de dieta, el manejo, las estrategias que vamos a usar, y es validado en diferentes niveles asistenciales. O sea, vale hacerlo en casa, puedes hacerlo en consultorio externo, puedes hacerlo en residencia, en residencias, en realidad, porque te ayuda a dos cosas: planificar el paciente, cuál va a ser tu intervención y ver la mortalidad que pueda tener o las complicaciones que pueda desarrollar, porque es bastante complejo. A continuación le explicaré. Este es el menú nutricional, lo pueden encontrar en internet, es descargable, está en español y es validado. Lo que tenemos que tener en cuenta de esto es que tenemos dos tipos de fase. La primera fase es la fase de cribado. La fase de cribado consta de 14 puntos en total, el cual, si nosotros tenemos esos 14 puntos, o sea, si tenemos entre 12 y 14 puntos, estamos en un buen estado nutricional y no necesitamos avanzar más, solamente el control a los 6 meses o al año. Si tenemos pacientes que tienen una alteración entre 8 y 11 puntos, sobre todo menor de 11 puntos, tienen riesgo de malnutrición, y estos pacientes tienen que pasar a la fase 2 para complementarse con las 16 preguntas más y tener un total de 30. Y si hablamos de un paciente que tiene menos de 7, es un paciente que ya está en malnutrición y tenemos que intervenir de forma directa. ¿Qué nos preguntan las alteraciones de clivaje? Primero, si ha perdido el apetito, qué alteraciones recientes con la pérdida de peso en los últimos 3 meses, la movilidad, ahí estamos viendo la funcionalidad del paciente, si ha tenido una enfermedad aguda o una situación de estrés psicológica, tipo una depresión, por ejemplo, los últimos 3 meses, problemas neuropsicológicos, ahí te habla mucho de la demencia sobre todo, y si hay algún problema psicológico, y el índice de masa corporal, que es el peso con la talla corporal. Cuando complementamos todo esto, de acuerdo a lo que nos salga en la valoración, tenemos que ver si vamos a fase 2 o lo dejamos ahí. Ahora, descrito bien, la fase 1 tiene una correlación de dos parámetros, antropométrico y los bioquímicos, que son los primeros que hemos expuesto. Y tiene una buena sensibilidad. ¿Por qué lo pongo? Porque tiene una sensibilidad del 96 y una especificidad del 98, o sea, es casi perfecto, casi. Compone 18 ítems, los cuales se componen en componentes objetivos y subjetivos. O sea, cosas que podemos parametrar: el índice de masa corporal, que es objetivo, pero subjetivo, por ejemplo, preguntas como si ha perdido el apetito, que depende del paciente. Y en la fase 1 consta de dos fases, a su vez, de un clivaje, que son 6 apartados, un parámetro dietético, parámetros antropométricos y una evaluación global. Como les dije, 14 es el punto máximo, y si es menos de eso, hablamos de riesgo y debe pasar a la fase 2. Entonces, si debe pasar a la fase 2, tenemos que tener en cuenta la valoración de todos. Entonces, pasando a la fase 2, es la fase de valoración. La primera fase es la fase de cribaje. Esta fase 2 es importante porque consta de 12 parámetros. 2 parámetros antropométricos, 3 de evaluación global, 5 dietéticos, 2 de evaluación subjetiva. En esta fase la puntuación es 16. Si sumamos los 14 más 16, tenemos 30 puntos, con un máximo de valor. Si el paciente está entre 23.5 y 30, hablamos de un estado nutricional normal, satisfactorio, en el cual el paciente puede ser evaluado a los 3 meses o a los 6 meses solamente con la escala. Y si vemos un paciente entre 17 y 23, hay riesgo de malnutrición, entonces tenemos que ver, ahí tenemos que ser un poco más específicos, porque ahí es donde tenemos que hacer la intervención. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ver cuál va a ser la estrategia que vamos a seguir, dependiendo el problema que tenga dentro de la escala. Y si es menor de 17, no hay mucho más que pensar, tenemos que intervenir en todos los sectores. Te les presento, esta es la fase 2, que habla desde si el paciente vive solo, si toma más de 3 comidas al día, cuántas, si tiene úlceras de presión, lesiones cutáneas, entre otras. Entonces, eso es lo que nos va a dar, es un cribaje de una evaluación de 16 puntos. Entonces, tomando todo esto, nos va a salir una escala, un resultado. Después de ese resultado, vamos a hacer la intervención. Le presento la segunda escala, la escala de evaluación global subjetiva. Es una escala que, bueno, la aprendí en la parte de USNA, en su momento, que nos valoraba básicamente 3 puntos, A, B y C, en los cuales vamos a valorar los cambios ponderales, la ingesta, la capacidad funcional, los síntomas gástricos que pueda conllevarnos a una alteración nutricional y hallazgos físicos como edemas, por ejemplo. Entonces nos permite evaluar con datos antropométricos un poco más rápidos sin pedir nada bioquímico como lo notan. Por eso se llama valoración global subjetiva.
La diferencia, tenemos el que es normonutricional, que es un estadio A, cuando hay una malnutrición moderada, en lo cual vamos a tener una pérdida de más o menos 5 al 10% de su peso, 6 meses, una reducción de la ingesta en las últimas 2 semanas y pérdida de tejido subcutáneo. Y eso lo vemos en dónde, en la parte de la pantorrilla. Entonces, cuando hablamos de una malnutrición severa, hablamos de una pérdida de peso mayor del 10% en los últimos 6 meses. Algo importante es el edema es muy marcado, y la pérdida de tejido subcutáneo y muscular también bastante marcada. Entonces, esta es la escala. También es descargable. Lo que tenemos que ver muchas veces en esto es que a más puntuación tenga el paciente dentro de los que hemos dicho, va a tener mucho más riesgo de desnutrición. Esta escala es muchas veces más practicada por lo que es la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, porque es sencilla, es rápida y nos permite actuar un poquito más agudamente en estos pacientes. Entonces, con todo eso vamos a clasificar. Ojo, tenemos los parámetros bioquímicos para saber si la desnutrición es alteración proteica, calórica, y también vamos a distribuir si la desnutrición es que hay un riesgo de desnutrición con estos fiscales de tamizaje, y también si es que esta desnutrición es relacionada a una enfermedad inflamatoria, si es una enfermedad crónica. Las enfermedades neurodegenerativas o degenerativas en total son enfermedades crónicas, como son la insuficiencia renal, lo que son las hepatopatías como la cirrosis hepática, la parte de la insuficiencia cardíaca, entre otros. Y cuando hablamos de enfermedades agudas, hablamos de lesiones inflamatorias agudas como una neumonía, como una infección urinaria, una sepsis aguda, que el manejo es totalmente diferente. Y obviamente de las enfermedades inflamatorias crónicas, las más severas que tenemos es el cáncer, que le produce una caquexia, entre otras enfermedades también que pueden producirte una inflamación mucho mayor y una pérdida de peso mayor, más global. Y los otros que tenemos las desnutriciones sin inflamación, como son las desnutriciones por carencia. Y tenemos desnutrición sin enfermedad, como son las desnutriciones por falta económica. Tal vez no tenemos una buena economía, no podemos consumir alimentos de calidad, consumimos casi siempre. Si ustedes se ponen a pensar, la mayoría de nuestra gastronomía es muy buena, es muy rica, pero es condimentada y sobre todo esa base de carbohidratos, pasta, arroz y otras cosas más, no es lo que nos pide para el manejo de un adulto mayor. Inanición o escasez de alimentos en casos de pobreza extrema y otras cosas. Entonces, vayámonos a lo que es el adulto mayor hospitalizado y post-hospitalario, que es lo que tenemos que ver ahora. La malnutrición. Este es un estudio del ELAM, que es una prevalencia de entre el 20 y el 50%. Como vemos, el estudio es un estudio bastante amplio, en lo cual considera la malnutrición entre estos rangos. Un rango muy elevado, pero ojo, este estudio se ha hecho en el 2008, un estudio un poquito más antiguito. Pero es importante, ¿para qué? Para ver el estado de desnutrición moderado y severo que tiene la mayoría de los pacientes. ¿Qué te explican en esta escala? Que una malnutrición te va a conllevar a mayor mortalidad, a mayor aumento de tratamiento y muchas veces a una mayor estancia hospitalaria. O sea, la relación con esto es alta. ¿Qué nos va a conllevar esto? Si lo vemos desde un punto de vista de economía, va a llevar que la institución gaste mucho más dinero en una estancia prolongada que intervenir tempranamente y evitar que el paciente se desnutra. Y si hay una desnutrición, hay una discapacidad, nos va a llevar a una pobre calidad de vida. Esta pobre calidad de vida muchas veces nos va a llevar a dependencia y complicaciones que nos traen esta. Otros estudios de prevalencia de factores asociados a la desnutrición hospitalaria las tenemos. Una en Perú, que es la del 2012, es una desnutrición hospitalaria que lo hizo San Marcos. Te habla básicamente de lo que es el estudio en el Hospital Nacional de Salud Loaiza, en los cuales llegó a una conclusión que la prevalencia de desnutrición dentro de lo que es una hospitalización es casi el 50%. A veces pensamos que la persona que está más llenita, más gordita, he escuchado muchas veces ese comentario, no, está bien, que él entró gordito y salió más flaquito, está bien. Y la respuesta es no. O sea, nunca va a estar bien un paciente que baja de peso. O sea, si bajas de peso sin necesidad, sin ejercicio, sin dieta adecuada, significa que lo que has bajado es la poca masa muscular que tienes, lo has bajado más. Ahora, ¿por qué le explico que baja la masa muscular? Póngase el caso de lo siguiente. Cuando tenemos un paciente que tiene una infección aguda, una neumonía, por ejemplo, que es un ejemplo básico, el paciente condiciona a respirar mucho más, hay mucha taquicardia, hay mucha mayor respiraciones por minuto. Eso conlleva a que haya mucho más gasto de energía.
Si tú no comes lo suficiente, si gastas más energía, la pregunta es, ¿de dónde saca esa energía necesaria para poder tratar de mantener tu organismo? Listo. El cuerpo es sabio, dice, ¿qué no estoy utilizando? Y si estás echado en una cama o postrado, lo que menos utilizas son las piernas. Entonces comienza a degradar, a hacer aumentar el proceso catabólico de destrucción de masa muscular y produce una gluconeogénesis, producción de glucosa a través de otros compuestos. Son la grasa, no son la masa muscular. Entonces destruye todo eso y por eso es que bajan de peso. Muchas veces el paciente que sale de alta sale con alteraciones para caminar, tú lo ves al momento y no me dejará mentir, es lo más frecuente, vemos alteraciones para equilibrio, ¿no? O la masa muscular en las piernas bajan demasiado. Entonces tenemos que prevenir en ese momento hospitalariamente y si no tenemos la suerte de encontrarlo en ese momento y encontrarlo ya en el consultorio, ver rápidamente, hacer los test y pedir la bioquímica para ver cómo vamos a intervenir al paciente. Ahora, la prevención de nutrición en servicios de investigación de medicina es otro estudio, en los cuales, como ven, valoran el índice de masa corporal, valoran albúmina, los linfocitos. Los linfocitos también son bien valorados para ver estadios de nutrición, pero no son tan específicos, porque si están en un estadio de infección no nos sirven. ¿Qué conclusiones llegaron, por ejemplo, lo del arzobispo Loaiza? Llegaron que las conclusiones también de desnutrición son altas, llegando a casi el 53% de la población. Y en estos casos utilizaron dos variables. Uno son la variable bioquímica y otra las variables antropométricas, o sea, peso, talla, IMC, combinado con ambos. Los niveles de albúmina y circunferencia de brazo nos daban a entender que el paciente que está mayor tiempo, o sea, prolongado, hospitalizado, va a tener mucho más riesgo de complicaciones y mayor mortalidad también. Es un trabajo original, bueno, es del 2016 en la Ciudad de México, que nos hablaba sobre el estado nutricional al ingreso hospitalario, o sea, desde que ingresaba y su asociación con lo que es la mortalidad y morbilidad en los pacientes. Interesante trabajo, en los cuales se dan cuenta que acá utilizaron la evaluación geriátrica, no, la versión global subjetiva. En estadios A, donde es un paciente normonutrido, que se observó desde 456 pacientes que ingresaron con una nutrición estable, solamente el 4% de ellos falleció. Pero, miren el estadio B y el estadio C, son 164 pacientes. Miren la cantidad. De ellos, el 20%, o sea, de 164, 31 fallecieron. O sea, 4 veces más la mortalidad. He ahí la importancia de la intervención, tanto interhospitalaria y, si no previo a eso, la evaluación común en una consulta externa. ¿Qué conclusiones dio? Que la detección de la demencia es importante para un mejor manejo, presenta un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones y mortalidad. También que a través de estas escalas y este parámetro bioquímico podemos tener una mejor intervención y prevención de control de la desnutrición. Entonces nos planteamos con todo esto, ¿existen biomarcadores que pueden identificar a los pacientes con riesgo de desnutrición? Para esto les voy a hablar de una revisión sistemática que se usó en el PubMed, Cochrane y ProQuest, en el cual se utilizó una metaregresión de biomarcadores para el riesgo de desnutrición en un test de tamizaje, un test de cribaje. Este estudio, o esta revisión sistemática en sí, incluyó 111 estudios, de los cuales 52.911 pacientes, 55 de ellos mujeres, 55 obviamente restantes varones, en diversos escenarios, tanto en ámbito hospitalario como en comunitario. Y las conclusiones que llegaron son importantes. Por ejemplo, la hemoglobina es importante. Un paciente con una anemia mucho más severa, fuera de lo que son los renales, es importante como factor pronóstico. El colesterol total, como les dije, si un paciente tiene menor de 160, 150 en algunos cortes, es importante. Es más, si un paciente que llega con un colesterol en 90, en 80, no es que esté bien, está mal, está muy desnutrido de forma calórica. La prealbúmina, si tenemos opción de tomarlo, es importante, menos de 150. Y proteínas totales y albúmina está ahí para evaluaciones globales, como ven. Otra de las cosas que toman en cuenta este estudio es que la hemoglobina, el colesterol total y las proteínas no se modifican con estrés, o sea, se mantienen constantes a pesar de que haya una infección aguda. Pero la albúmina y la hemoglobina va a depender mucho del entorno.
No es lo mismo en el llano, en la sierra o en la selva, y la albúmina puede tener pequeños parámetros distintivos. Pero obviamente si es un paciente con una albúmina menor de 2.1 es mal pronóstico y le tenemos que hacer la intervención. En este tipo de estudios utilizaron, como vemos ahí, el MNA, que es el Nutritional, para un paciente con 17 con un riesgo elevado. Ahora, vayamos a hablar de lo que son las consecuencias de la nutrición en adulto mayor. Lo principal es declinación funcional. Si un paciente pierde masa muscular en piernas, va a tener alteración de la marcha, va a disminuir la velocidad que tenga para hacer sus actividades, por ende va a comenzar a postrarse poco a poco y va a perder esa funcionalidad. Tenemos que intervenir rápidamente porque el enemigo de un adulto mayor es estar la mayor cantidad de tiempo en cama. Más de lo que debe dormir, no. ¿Por qué? Porque un estado funcional lo va a permitir estar en un estado biológico adecuado. Y la disminución de esto nos va a llegar obviamente si no hay un buen aporte, hay una disminución de masa ósea, disminución de masa muscular, una disminución del sistema inmune. De por sí hay dos cosas. El paciente con una disfunción del sistema inmune está relacionado a la inmunescencia. ¿Qué es la inmunescencia? Por así decirlo, es una ralentización de lo que es el estado del sistema inmunológico en el adulto mayor. Por eso que ustedes van a notar a veces que el adulto mayor no necesariamente presenta fiebre. Puede tener neumonía, puede tener infección urinaria y no te hace fiebre. ¿Por qué? Porque la respuesta en un adulto mayor a veces es un poquito más retardada. Es un tema muy amplio, pero más o menos para que lo pongan claro y que nos ayude también a saber por qué esta disfunción del sistema inmunológico asociada a la desnutrición nos lleva a infecciones mucho más severas. También, si no tenemos una buena albúmina, una buena proteína, no va a haber una buena cierre de un estado de recuperación postquirúrgico. Si el paciente es operado, esa herida va a tener mucho más riesgo de ventración, va a tener más riesgo de no cerrado correcto. Entonces, importante el evaluación proteica en este caso también. También la alta tasa de hospitalización y reingreso. Eso hay estudios exactos nada más utilizando la albúmina como índice de reingreso y de mortalidad en adultos mayores. Entonces, es importante también ver todo eso de la parte crónica. Y el resto incrementado de mortalidad, como ya lo dije, es relacionado a la albúmina y en realidad a toda la evaluación nutricional. Cuando hablamos de la intervención nutricional en el adulto mayor, tenemos que tener en cuenta siempre consideraciones previas a definir una dieta. Primero, la alteración del gusto. Si tiene una alteración del gusto, está tomando un medicamento que altere, hay que advertirlo. El compromiso de la dentición. Es siempre importante que pasen por un odontólogo si falta, porque a veces la prótesis, que no está bien colocada, o no está bien hecha, o está floja, o pérdida de cavidad dentaria, es sinónimo del paciente que se retraiga y no coma. Alteraciones de funciones gastrointestinales, pacientes que padecen de reflujo, pacientes que son estreñidos crónicos, van a tener una saciedad alterada. El deterioro cognitivo, los pacientes que van a tener demencias o alteraciones relacionadas a esta, no van a tener muchas veces nociones si han comido o no, y si no estamos pendientes de ellos, probablemente, no por culpa, no de forma directa, sino indirecta, comienzan a disminuirse. Dificultades para la compra y preparación de alimentos. Estas dos son actividades instrumentales de la vida diaria, si el paciente puede o no puede desarrollar esas actividades. Aislamiento social y depresión. La parte con el componente afectivo, una depresión, hay que manejarlo, porque siempre se manifiesta muchas veces con dos cosas. El paciente depresivo o tiene más tendencia a comer más, que es muy raro, pero más la tendencia es a dejar de comer, dormir más o no dormir. Es muy variable, pero comúnmente deja de comer. Comorbilidades y restricciones dietéticas. Si algún paciente, por ejemplo, solamente es vegano puro, hay ciertos componentes que no le trae la parte vegetal que sí deberían ser suplementados. La elección de la dieta depende del paciente. ¿Sí? En las comorbilidades que puede llegar el paciente, la insuficiencia renal o el cardíaca, el paciente cardíaco es totalmente diferente y tenemos que individualizar. O sea, un adulto mayor hospitalizado tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Primero, dietas restrictivas. Hay que ver si el paciente es diabético, si el paciente es cirrótico, si el paciente es renal. Cada dieta es diferente para cada uno, sobre todo el aporte de proteína. Lo vamos a hablar un poco más adelante. La transición. A veces nos vamos a dar cuenta que por más que queramos, le damos desayuno, almuerzo y cena y a veces no llega a la hora correcta o no llega caliente o ya sabe diferente, entonces a veces el paciente no se acostumbra. Todos sabrán que la dieta en un hospital tiene una cantidad de sal limitada, una cantidad de dulce limitada y por ahí no nos gusta y directamente estamos contribuyendo a una desnutrición. Trituradas. Importante, sí. ¿Por qué?
porque las dietas trituradas va a depender de la dentición del paciente. A veces cometemos el error de dar dieta completa y no revisamos bien si los dientes están completos o no, o si tiene alguna alteración. No tienen en cuenta las preferencias del paciente. Eso es un poco más difícil. A veces me ha tocado en un momento estar en un hospital internacional, en el Hospital del Mar, donde tenían pequeñas tablas que te indicaban 3 opciones de dieta y el paciente elegía. Obviamente estamos hablando de primer mundo, pero si no lo podemos hacer en el ámbito hospitalario, por lo menos hacerlo ya cuando está en casa. Decirle, mira, estas son las alternativas, ¿qué quieres que te cocine? Desde ahí tú ya fomentas en él que vea qué pensar, en qué comer. Tal vez cambie un poco más el estado de ánimo del paciente. Los salarios impuestos, comúnmente somos muy tajantes. 7 de la mañana, 2 de la tarde, 7 de la noche. Pero por ahí a veces el paciente tiene hambre o simplemente un poco más de apetito y podemos dividirle esa cantidad grande en 5 tomas, tranquilamente. 7, 11, 2, 5 y algo ligero a las 7 u 8 de la noche y se acabó. Son estrategias que uno va ganando en el tiempo para que el paciente coma. Amplios periodos de ayuno. Pacientes que comen a las 6 de la tarde y no comen hasta el día siguiente. Un ayuno mayor de 12 horas es bastante lesivo para el adulto mayor. Ojo, preferible que a las 9 o 10 se tome aunque sea una infusión, una manzanilla, lo que sea, que tenga un componente un poco de azúcar o algo más, que pueda nutrir y aguantar un poco el periodo de ayuno. Influye mucho también el deterioro funcional del adulto mayor, sí, porque entre más dependiente sea, menos aporte nutricional o más difícil va a ser el manejo que le vamos a tener en este paciente. Cuando hablamos del buen funcionamiento del sistema inmunológico, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El sistema inmunológico es importante porque está correlacionado con un buen estado inmunológico. Acabamos de pasar, o seguimos pasando en realidad, acabamos de pasar la primera ola, pero seguimos todavía con alerta por lo del COVID. Se ha visto mucha relación entre el uso muchas veces de suplementos, vitamina C, zinc, sobre todo para no prevenir el COVID, pero sí para manejar nuestro sistema inmunológico, prepararlo. Se ve y se ha visto resultados muchas veces que sí, lo que hace es disminuir otro tipo de infecciones. O sea, lo que hace es, si tú tomas correctas dosis, que lo puedes obtener de alimentos o de suplementos, como tú gustes, pero nos permite evitar resfriados y nos pueda hacer diferir si el paciente es un paciente COVID o no, por darles un ejemplo. Y esto mantiene un buen sistema inmunológico para que se pueda defender. En realidad todo es importante, inclusive los dientes. Es importante que el paciente tenga la dentición completa. Ahí se genera la inmunina A, que está en la saliva y en los dientes mismos que tenemos bacterias comensales. ¿Qué nos va a servir eso? Que evite que haya una sobrepoblación de otras bacterias patógenas, porque ya tiene una flora propia. Entonces, vamos a los conceptos generales de la parte de la dieta. Cuando hablamos de macronutrientes, hablamos de proteínas, glúcidos o carbohidratos y grasas. Cuando hablamos de proteínas, tenemos dos tipos, animales y vegetales. El tipo animal, el huevo, la carne, el pollo, el pavo, entre otros. Y en origen vegetal, las legumbres y los frutos secos también tienen una buena cantidad. La quinoa que tenemos muy frecuentemente también tiene una buena componente proteico bueno. ¿Qué es importante esto? Que la masa muscular es proteína. Entonces, hay que tener mucho en consideración esto, hay que conocer, hay que tratar de mezclar, tratar de tener la estrategia suficiente para poder darle mayor cantidad de proteína. Ahora, normalmente, en condiciones normales, el paciente adulto mayor necesita un gramo por kilo de peso de proteínas al día. ¿Qué significa eso? Que su paciente pesa 60 kilos, tiene que pesar 60 gramos alrededor del día. Y si no tiene, ver la forma de estrategia o suplementarlo, y lo vamos a hablar. Los hidratos de carbono. Los carbohidratos son buenos, malos también. Va a depender mucho del índice glucémico. O sea, el índice glucémico significa que es el efecto que trae el carbohidrato para subir la glucosa en sangre. Tenemos a su vez integrales y refinados. Hay que evitar sobre todo los alimentos procesados, sobre todo en el adulto mayor, evitar los alimentos procesados. Pero lo malo es que a veces cuando vamos a una tienda tratamos de buscar algo saludable y no encontramos. Entonces, tal vez los snacks o no, disminuirlo tal vez en cantidad, no se va a hacer el cambio de un día para otro radicalmente completamente, pero disminuir la cantidad de esto y complementarnos por otro tipo de alimentos a la base de. Entonces, los que tienen base de índice glucémico son los vegetales sin almidón, las nueces, legumbres. Como ven en la escala,
son la mayoría de lo que viene a ser la dieta mediterránea, que los voy a explicar más adelante. Y las grasas nos dividimos en dos. Las grasas no quiere decir que el paciente adulto mayor no deba consumir grasas, pero debe estar más controlado. La dieta tiene que estar más a base de proteínas. Ojo. Entonces, saturadas tenemos animales, que son, por ejemplo, las carnes, lo que es la parte de los lácteos, las grasas trans también, insaturado. Tratar de buscar un equilibrio en esto. Hay grasas buenas que están en la palta, en los frutos secos también, en los pescados azules, en el aceite de oliva, en el aceite de coco. Podemos hacer algo tan simple, dependiendo de la economía siempre, de reemplazar el aceite normal que tenemos de cocina por un aceite de coco, que puede servir tranquilamente para freír. Por ahí agregar un poquito de chorritos de aceite de oliva en la comida, mezclarlo, porque son aportes que va a necesitar el cuerpo para mantenerse bien. Ahora, ¿qué tipo de dieta hay? Hay varios tipos de dietas. La principal y la que yo he aprendido bastante es la dieta mediterránea. ¿Qué es esto? Es una dieta cubierta muchas veces por frutas, vegetales, frutos secos, aceite de oliva, pescado, de moderado consumo de vino también. Hay personas que le gustan una copita de vino, no se dañan, ojo. Pero es una dieta que es a base más de lo que son verduras y proteínas. Por ahí un poco de carbohidratos está bien, pero casi nada de las grasas son saturadas. No son grasas malas, por decirlo así. Son grasas provenientes de la palta, provenientes del aceite de oliva, los cuales hacen ralentizar muchas veces la edad. Ojo, tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque estos son efectos antioxidantes. Y si nosotros nos damos cuenta siempre, el adulto mayor está en un estado de catabolismo que nos lleva a aumento de radicales libres y a su vez nos lleva a un estado de inflamación, lleva a una oxidación. Es un proceso largo de entender, pero lo que quiero que entiendan es que entre mejores cantidad de comidas que no sean procesadas, hay un efecto de antioxidación que va a regular muchas veces ese estado de vida diaria que llevamos. Otra dieta es la dieta paleolítica, que es una dieta estricta, que es en carnes, pescados, frutos secos, pero excluye lo que son literalmente casi carbohidratos y aceites procesados. Prácticamente casi como una dieta vegana. Entonces, nos preguntan mucho sobre las vitaminas, sobre los micronutrientes, qué debo tomar. Es una pregunta constante, es una pregunta diaria. Lo que tenemos que entender es que las vitaminas son cofactores. ¿Qué significa eso? Que si bien tienen todos los efectos que vemos acá, nos ayudan a absorber mejor las comidas. Si tú no te alimentas bien, por más que tomes proteína, vitaminas sobre todo la B, la D, la A, todo el complejo B, si tú no tomas una correcta alimentación, no va a ayudarte a absorber. Inclusive la vitamina B12, que hay para suplementar, es verdad, pero a megadosis, pero es importante para qué, si tienes una buena alimentación. Entonces la base de todo es una buena alimentación. Luego puedes usar vitaminas, suplementos, de acuerdo a la necesidad del paciente. Esas son todas las que tenemos. Entonces, ¿cuál va a ser la intervención del paciente adulto mayor hospitalizado? Primero, si tenemos una desnutrición planicoproteica, es la más frecuente, como dije, bajo de albúmina y bajo de colesterol. Presencia de una desnutrición va a condicionar muchas veces el pronóstico. La ingesta recomendable es 30 kilocalorías kilo día. Y esa es una ecuación, una fórmula mucho más fácil de recordar. Porque hay fórmulas extensas y hay fórmulas rápidas. Lo mínimo que un paciente hospitalario debe consumir es 20 kilocalorías por kilo día. Y eso le llamamos dieta enteral. ¿Qué significa eso? Que si no consumimos por lo menos 20 kilocalorías al día, lo que va a hacer el intestino es atrofiarse. Al atrofiarse ya no va a haber una buena absorción. Al no haber una buena absorción vas a perder la habilidad que tiene el intestino. El intestino viene a ser el segundo cerebro, el que se encarga muchas veces de cómo distribuir la nutrición y absorber correctamente. Entonces, probamos con 20, 25 y 30 es lo óptimo. Puede llegar a 35, no hay ningún problema, pero de acuerdo a la tolerancia del paciente. Tener en cuenta el estado nutricional, la salud, la actividad física y la tolerancia. La ingesta recomendable, como le dije, de proteína es 1 gramo por kilo de peso en condiciones normales. Pero si el paciente es hospitalizado con un estrés mayor, por ejemplo, una cirugía, una fractura, una infección, una sepsis, debemos multiplicarlo por 1.2 o 1.5 y ver la cantidad de proteínas que debe recibir, siempre monitorizado por la creatinina. Recordemos que es el filtrador de todo. Entonces, en cuanto a las estrategias, tenemos que muchas veces relacionarlo de formas pequeñas
eh, lo que son los hidratos de carbono, en realidad todos los macronutrientes. ¿Qué significa esto? A veces reducir. A veces el paciente ve un plato muy grande, ¿no? Y esto ya produce rechazo, no come todo. Ahora, yo les digo algo muy simple. Si tienen un plato grande y lo dividen en 5, o sea, tómense las 3 comidas, los 3 platos, y lo divides en 5, va a haber menos cantidad y mucho mejor visto por el adulto mayor para poder consumirlo de forma completa. Es la estrategia. Y lo que están haciendo es evitando vaciamiento gástrico. A las 7, a las 11, a las 2, a las 5 y a las 9, por ejemplo, por ahí. Tienes todo el día comiendo. La comida obviamente más ligera es en la noche. ¿Debemos fortificarlo con proteínas? Sí. Porque el adulto mayor, por estar en estado catabólico, necesita buena suplementación de proteínas. Hay que aprender también a leer los suplementos, la parte de atrás, cuántas proteínas trae por dosis para poder suplementarlo. Si un adulto mayor permanece más de 3 días sin comer, sin alcanzar los requerimientos, debería sí o sí recibir un suplemento, no esperar más. Muchas veces tenemos la opción de darle dextrosa y electrolitos, que puede mantener un poquito el estado nutricional en cuanto a la cantidad de energía, a las kilocalorías que produce, pero es momentáneo, no podemos mantenerlo así largo tiempo. Si tenemos pacientes con alteraciones de esto, ver la necesidad si podemos suplementarlo por vía oral o poner una sonda momentánea. Si va a necesitar una suplementación por más de 4 semanas, se puede utilizar sonda nasogástrica, y si es un paciente que tiene mucho mayor cantidad de eso, hay otros tipos de nutriciones que pueden utilizarse para este tipo de pacientes. Entonces, hay que priorizar el confort muchas veces, y el suplemento, sí, pero va a depender del estado del paciente. Si es un paciente terminal, hay que valorar si el paciente debería estar en cuidados paliativos o todavía tenemos una opción. Recomendaciones para adulto mayor. Lo que te dice la guía clínica del 2018 diré, debería hablarse siempre de la presencia de deshidratación. Hemos hablado de macronutrientes, micronutrientes, de proteínas, pero no hemos hablado de la hidratación. ¿Es importante la hidratación? Por supuesto. Los pacientes tienen que estar bien hidratados, también bien nutridos, y la conjunción de esto nos va a llevar a que el paciente esté ecuánime. Entonces, ¿qué podemos ver en estos pacientes? El signo de pliegue, la baja de peso, el color de la orina. Esos componentes no sirven, en realidad. No sirven para verlo como un indicador de deshidratación adulto mayor. La bioimpedancia, que es uno de las formas de ver actualmente la mejor, el gol estándar para ver sarcopenia, para ver disminución de masa muscular, no ha demostrado utilidad para ver los estadios de deshidratación. Hay que ver si el paciente presenta vómitos, diarrea, porque no solamente es hidratarlo, no solamente es eso, es ver qué componentes lo haga electrolito y ver que el sodio o potasio está alterado para poder suplementarlo. El adulto mayor, suplementos nutricionales. Vamos a una parte que es muy preguntada muchas veces, que es, ¿qué se denomina suplementar una nutrición? Significa que es poder completar la parte de los alimentos, y no necesariamente son suplementos comerciales, son muy buenos, pero también hay alimentos naturales preparados o suplementos que son de forma artesanal que les pueden ayudar. ¿Son complementos de una nutrición del paciente? Sí. ¿No son la única fuente de nutrientes? No, porque también existe complementado por micronutrientes y obviamente vitaminas. ¿Son componentes de nutriciones? Sí. ¿No son la única fuente de energía? También. En realidad es el conjunto de... Tengamos en la idea, en la mente algo. La nutrición es importante, pero la actividad física, o sea, terapia física y rehabilitación, es el complemento ideal para que el paciente suba masa muscular. La dieta o los suplementos te ayudan a que no pierdas más masa muscular, pero si esto tú le sumas actividad física, terapia, el paciente va a poder regresar. Hay algunos suplementos que tienen complejos como el HMB, el hidroximetilibrato, que nos va a ayudar bastante el HMB a la hipertrofia. Hay trabajos que mantienen muchas veces la idea del HMB como ayudante para poder generar más masa muscular. Entonces, ¿qué otras cosas más tenemos que tener en cuenta? Que el adulto mayor, al ser dado de alta, tienes que tratar de por lo menos ofrecerle una bolita adecuada, o por lo menos opciones de suplementos si es que llega a necesitarlo, para disminuir riesgos de desnutrición, si es que no lo tiene, riesgos de reinternamiento, pérdida de peso, entre otros. Y por lo menos cómo debes calcular el requerimiento. Puedes darle 30 gramos de proteínas al día como mínimo, hasta una dosis de por ahí 45 gramos, por ejemplo. ¿Qué pasa en este estadio?
Tú tienes paciente que le pesa, no sé, 50 kilos, y tú le estás dando suplementos que te dan 15 gramos, por ejemplo, hay varios, la mayoría de ellos, 15 gramos en la mañana, en la tarde y en la noche tienes 45. Solamente te diría 5 gramos para llegar al valor normal. Pero si el paciente está en una infección, te ayuda más la nutrición hiperproteica que tengas, sumado con esto, para llegar al objetivo. Esa es la idea. Ahora, se debe subir por lo menos unos 400 calorías al día. O sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Obviamente los médicos nos conversamos bastante con los nutricionistas y en sitios donde hay también soporte nutricional se puede hablar. Y si no, por lo menos educar también, expresarle todo esto a los residentes para que vean el manejo y vayan entrando un poquito más en lo que es la parte nutricional, no solamente del adulto mayor, sino en general. Si el adulto mayor, a pesar de todos los manejos que hacemos, presenta o persiste de disfagia, hay que hacerle una fonoaudiología para ver si hay alguna alteración que nos pueda conllevar a que el paciente esté permanentemente con disfagia y veamos qué alternativa dar para evitar las complicaciones como que es la desnutrición bien y lo que son las neumonías aspirativas. La implementación de los suplementos como soporte nutricional, bueno, hay que plantearlos como una rutina en los ancianos hospitalizados, sí. ¿Por qué? Porque si no comen suficiente y no hay suficiente aporte, es mejor que tengan un aporte suficiente para que sostengan todo el tiempo que va a estar hospitalizado. ¿Por qué? Porque si no tenemos una correcta cantidad de albúmina, el transporte, que es lo que se encarga de la albúmina, va a hacer que no tenga un buen efecto. Por ejemplo, tú tienes un medicamento, le estás dando, no sé, pues, IPNE, cualquier tipo de antibiótico, necesitas un transporte. Si el paciente no tiene una albúmina suficiente, no va a llevar la cantidad suficiente al lado que tú quieres que haga efecto. Por ende, la nutrición es importante. La presencia de efectos adversos, si el paciente tiene náuseas, vómitos, diarrea, hay que manejarlos. Hay que evitar que el paciente se desnutra por todas las vías. Hay que asegurar una variabilidad de sabores, texturas, en un mundo ideal. Y administrar comidas principales, sí, y podemos inclusive tener estrategia de dividirlo en 5 o 4. Entonces, ¿qué más? Pacientes que no toleran la sonda nasogástrica por más de 4 semanas, puede hacerse una gastrostomía, que, bueno, comúnmente lo hacen los colegas de los gastroenterólogos, que nos ayudan a dar un soporte nutricional, sobre todo pacientes que son muchas veces demenciados o pacientes neurodegenerativos que van a tener alteraciones en la dilución permanente. Y si no toleran la nutrición enteral, proponer la parenteral en caso de que tuvieras USNA para poder ver una evolución favorable del paciente. Aquellos adultos mayores desnutridos sin ser intervenidos quirúrgicamente en otros hospitales también, cuando hay una unidad de soporte nutricional, lo que tenemos que ver muchas veces es que el paciente se prepara. Ya hay un estilo bastante marcado de preparar a tu paciente con tiempo. Si la programación va a ser a un mes, tienes un mes para ver cómo está su masa muscular, nutrirlo correctamente, ¿para qué? Para que tenga mejores resultados sobre el cierre de heridas, por ejemplo. Aquellos pacientes que conservan mayor tiempo, la nutrición principal siempre va a ser la nutrición integral. Y a otra cosa también que hay que tener en cuenta siempre es que ver que los adultos mayores con depresión deberían tener suplementos si es que están desnutridos. O sea, manejar de una parte de la depresión y por otra parte de la nutrición. Conclusiones. Bueno, ha sido un poco extenso, es un tema bastante amplio, espero que lo hayan disfrutado, yo lo he disfrutado, ¿verdad? Y decirle a la conclusión, lo que tenemos que hacer es evaluar bien el riesgo o la presencia de desnutrición en el adulto mayor. Segundo, ver los riesgos que hay tanto fisiológicos como patológicos relacionados con el envejecimiento, la malnutrición que nos lleva a sufrir infecciones más severas y un menor índice de recuperación, asegurar una dieta adecuada, tanto hospitalaria, en la residencia, en domicilio, donde le toque, asegurar por lo menos dentro de los suplementos 30 gramos de proteínas al día, 400 kilocalorías extra. Iniciar inmediatamente el tratamiento nutricional cuando lo indiquemos. Si nosotros ponemos indicación de tal, se coordina con nutrición y debemos iniciar. Mantener por lo menos, ahora otra pregunta también es muy frecuente es ¿cuánto le hago el control? Cuando tú inicias la terapia, al mes por lo menos puedes hacerlo en control, pero normalmente los efectos se ven entre los 2 y los 6 meses. Entonces se le explica al paciente y a los familiares que esto es progresivo. Listo, ha sido un gusto, espero sus preguntas, les dejo una imagen del hospital donde tengo el orgullo de trabajar, siempre agradecido.
Muy buenas noches, muchas gracias, doctor Segarra. Le agradecemos inmensamente de parte del Colegio Médico Región Huancayo por la interesantísima exposición que nos ha traído ahora. Es un tema muy, muy importante. Hay muchísimos datos, cosas bastante puntuales que han sido bastante espero yo que sea bastante valorada por los doctores, los colegas que se encuentran acá. Yo creo que básicamente es muy importante mencionar que, como usted lo dijo, el hecho de que los adultos mayores no deben tener gran cantidad de tiempo sin probar alimento. Sobre todo esto en los servicios de emergencia, porque en emergencia, seamos sinceros, todo aquel paciente que llega de frente le ponen NPO. una sonda Foley, NPO para todo el mundo y dextrosa para todo el mundo, y ni siquiera se han dado cuenta si el viejito come o no come, si puede o no puede comer. Lo primero que hacen es quitarle las dentaduras y devolvérselo a la familia, y nadie nunca les dice que vuelva a traer la dentadura, y el pobre viejito no tiene ni cómo alimentarse, y estando hospitalizado ciertamente comienza a tener hambre, pero no puede comer, y al final todos se quejan de que no come, el viejito no come, pero no come porque no tiene la capacidad de comer, porque se le ha quitado la dentadura. Entonces, no es que no pueda necesariamente, sino también que no tiene la capacidad en ese momento de poder ingerir los alimentos que le están dando, y lo que hacen es sonda nasogástrica de frente. Sí, es correcto, eso es muy frecuente. Perdón, le decía, tenemos a la doctora Caroline que nos pregunta cómo evitar que los fármacos afecten o alteren la absorción nutricional en el paciente hospitalizado. Muy bien. Lo que pasa es que tenemos que ver dos cosas, si el paciente es agudo o es crónico. Por ejemplo, a veces tenemos esta costumbre de tener pacientes que tienen omeprazol de larga data. A veces no necesitan, pero siguen con el omeprazol. El omeprazol altera también la digestión, altera un componente básico como es la absorción de la vitamina B12. Pacientes que tienen gastritis están alterados con omeprazol en largo tiempo, no deberían usarse. Hay una escala que se llama escala Stop-Start, que es una escala importante para lo que es qué fármacos deberían o no deberían ser utilizados. Entonces, una de las cosas de las prácticas que debemos usar, tal vez, es utilizar medicamentos de forma temporal, o sea, valorar qué medicamentos tiene que continuar o no el paciente. Si el paciente está tomando, por ejemplo, omeprazol durante 2, 3, 4 años, podemos retirarle. ¿Qué le va a pasar? Solamente, probablemente sienta un poco la necesidad pero se va a acostumbrar y va a pasar porque el efecto ya está dado. Entonces, lo que tenemos que ver es, lo que tenemos que separar es qué alimentos son necesarios, no, qué alimentos qué fármacos son estrictamente necesarios y qué fármacos no. Y muchas veces, al momento de retirarlo, hay otro, la doctora Malma no me dejará mentir, se empieza de a pocos y se retira de a pocos también. Hay medicamentos que se deben retirar muchas veces. Entonces, la escala de Stop-Start ya habla de eso, de qué medicamentos deberían retirarse y qué efectos adversos pueden tener. Es una escala igual que la escala Beals, son escalas importantes para saber qué medicamentos por ahí pueden producir efectos adversos en nuestros adultos mayores. ¿Alguna pregunta? Precisamente, ¿doctor? Ah, sí, te escucho. Sí, precisamente es cierto, cuando nosotros retiramos los medicamentos a los adultos mayores, así como se lo administramos, así como iniciamos a darles un medicamento, de la misma manera comenzamos a retirarle los medicamentos poquito a poco, porque el metabolismo de un adulto mayor es completamente distinto, la forma en la que el adulto mayor reacciona al medicamento es completamente distinto. Supongamos, si la dosis normal es una tableta de X medicamento cada 8 horas, en los adultos mayores tú le das una sola tableta de eso y es completamente reacción adversa para el adulto mayor, y luego este paciente no va a querer volver a tomar esa medicina, nunca más en su vida va a querer volver a tomar esa medicina, pese a que nosotros sepamos que comenzándole con dosis mucho más bajitas le va a hacer bien, pero ya creamos el miedo en el paciente, y eso también es una parte importante. Yo quería hacerle una pregunta en base a su opinión. Sabemos nosotros que manejamos bastantes pacientes
con hipoaluminemia que llegan a la hospitalización y muchos colegas eh, tienen la idea de colocarle albúmina humana endovenosa. Buena ¿Qué pregunta. piensas acerca de eso? Uh-huh. La albúmina endovenosa no sirve para elevar, solamente se utiliza, y la han utilizado muchas veces, para manejo de volumen. Inclusive hay estudios que te hablan solamente del uso de furosemida para manejar volumen, pero tenemos esa costumbre muchas veces de usar la albúmina. El paciente lo vemos hematizado, usamos la albúmina, pasamos furosemida, y el paciente mágicamente, obviamente la edema se funde y disminuye. Pero como soporte nutricional no, la única forma de manejar la albúmina sérica, o sea, la albúmina que nosotros tenemos en el plano de laboratorio, es con nutrición. Sobre todo priorizar la nutrición enteral. Entonces no sirve, es un mito, ¿no? En realidad no sirve la albúmina que nosotros podamos poner endovenoso para mejorar la albúmina global, no. Es una pregunta muy frecuente también, pero no sirve para eso. Lo único que podemos hacer es darle nutrición, manejar la cantidad de proteínas, todo eso, pero por vía enteral o parenteral, dependiendo del caso. Claro, precisamente por eso. Hay muchas personas que llegan a escuchar de la albúmina humana, muchos colegas incluso que llegan a escuchar de la albúmina humana y ven a un paciente hipoaluminémico y piensan de alguna manera que podrían mejorar las albúminas generales del paciente en cuanto a nivel nutricional, pero esta albúmina que no se ha logrado nutricionalmente no se va a recuperar por vía endovenosa, como usted lo dice, tiene que ser también por vía nutricional. Es una albúmina que al final se va a ir con la orina y solo nos va a valer para darle cierta cantidad de volumen al paciente, como cuando retiramos ciertos líquidos en toracocentesis o paracentesis de grandes volúmenes. Y yo creo que esa parte es muy interesante, la que usted ha nombrado, básicamente porque al momento de manejar a nuestros pacientes tenemos que tener en cuenta eso. A ver, la doctora Caroline también nos pregunta, ¿qué nos recomendaría para mejorar la ingestión del paciente en la hospitalización? Para mejorar la ingestión, hay muchas estrategias. Es una pregunta bastante compleja, pero trataré de explicarlo lo más que pueda. Primero, hay que iniciar qué factores de riesgo tiene el paciente. O sea, cada paciente es individual. Si es un paciente que tiene dentadura, trata de ponerle toda su dentadura que tenga. Uno, de que tiene, por ejemplo, retirado los postizos, como dice la doctora Sandra. Dos, evaluar, uno como médico, qué nutrición. Si es una nutrición hiperproteica, a ver que todos los demás los componentes bioquímicos están normales. Entonces, maneja la conversión hiperproteica, uno. Dos, puede fraccionar la comida. Si tiene un cuidador o una persona que se quede con él, puedes darle la comida, sus 3 comidas al día y suplementarlo. Lo pregunto de los suplementos es importante, sí. Los suplementos nosotros podemos darle proteínas, por ejemplo, hay un compuesto de, por ejemplo, 15 gramos de proteína en medidas o un poco más. Me puedes dar entre las 11, las 10 y las 11 y las 4 y las 5. ¿Por qué? ¿Por qué 10 y 11? ¿Por qué 4 y 5? Porque si tú lo pones entre 10 y 11, 4 y 5, le estás dando 5 comidas al día, que es lo ideal, lo que te habla también el calante y lo que te habla el ASPE. Tú puedes dividir la comida y hacer estrategias para suplementarla. Si tiene tiene un correcto suplementación de proteínas, el paciente va a mejorar nutricionalmente y el riesgo de mortalidad va a ir. Eso es uno. Dos, a veces la alimentación, muchas veces el sabor de la comida también es importante. En la hospitalización es un poquito difícil. Todos que alguna vez hemos estado hospitalizados o hemos probado alguna vez comida en el hospital, nos damos cuenta que el sabor es un poquito regular o soso, por decirlo así, pero es porque es específico. Entonces, a veces los suplementos tienen un poco algunos, dependiendo del sabor, son dulces, o tienen sabores diferentes, o tienen sabores a vainilla, o por ejemplo también hay presentaciones de frasquitos ya bebibles, entonces es mucho más agradable y puede ayudarnos bastante a suplementar. No sé si está bien contestada tu pregunta o hay algo más que necesites sobre eso. Me gustaría escuchar si es que hay una pregunta adicional de eso. Bueno, por ahora tenemos al doctor Llanos que nos pregunta, ¿es frecuente ver el tratamiento de adulto mayor con suplementos como calcio vía oral en altas dosis para tratar osteoporosis, por ejemplo? ¿Qué opinión le merece? Lo que pasa es que es una práctica que no se debería dar, usar calcio en altas dosis. Lo primero que siempre tenemos que hacer es el control. O sea,
Si tú vas a darle a una persona calcio por una osteoporosis, hay que tener previamente una densitometría ósea y saber cómo leerla, porque a veces queremos ver la parte del brazo y en realidad lo que tenemos que ver es cadera y vértebra, es lo principal. Si eso está descalcificado, puedes darle. Uno. Dos, el calcio no te sirve de nada si no tienes un fijador. Tres, la alimentación también es fundamental en esto. Y también, así como el calcio, también tiene periodos en los cuales tienes que reposar. ¿Por qué? Porque el calcio en dosis altas es gastrolesivo, produce gastritis, produce dolor. Entonces, cuando tú ves alternativas de esto, lo que tienes que reducirlo. El manejo es muy fino, el manejo tiene que ser individualizado al paciente, o sea, tienes que revisarlo con todo. No particularmente yo no recomiendo calcio si es que no le pido una densitometría o el paciente viene con una densitometría, pero el esquema que voy a usar. Así es, buena pregunta, ¿no? La verdad, el calcio a megadosis a veces se da sin justificación, no debe darse. Porque también aparte hay más riesgo de calcificaciones tanto renales como otras cosas. Todo en exceso se da. Gracias, doctor. Precisamente el último dato que yo tenía en base a esto era que la administración de calcio en pacientes mayores de 75 años que no tienen un riesgo, que no tienen una densitometría actualizada, está contraindicada, ¿cierto? Que solo se le da calcio a aquellos adultos mayores de 75 años, si es que son mayores de 75 años, con una densitometría patológica y con fracturas patológicas. Si no es el caso de ninguna de las dos, no se le suele dar calcio a los pacientes mayores de 75 años, como lo menciono, ¿cierto? Cierto, es verdad. Por eso, hay que individualizar siempre al paciente y siempre tener en cuenta de que el hecho de darle 5, 10, 20 medicamentos no significa que seas mejor médico ni que tratando lo mejor, sino que muchas veces en lo que vas a llevarle es una polifarmacia y mucho más riesgo de que el paciente se pueda complicar o vea efectos colaterales. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Es recomendable una dieta totalmente vegetariana para un adulto mayor de 70 años o sería mejor una dieta mixta con carne? Buena pregunta. Tal vez los veganos no les vaya a gustar mi respuesta si es que hay alguno. Lo que pasa es que las proteínas de mejor absorción son las animales. O sea, deberían ser suplementados. Ahora, ojo, cuando hablas de carnes, tenemos que hablar de la carne de pollo, la carne de pavo, la de pollo mismo, son mejores que consumir muchas veces carne de res. ¿Por qué? Por la creatinina que se forma. El paciente no debería, el adulto mayor no debería consumir muchas carnes rojas porque, por decirlo así, el riñón sufre bastante. O sea, puedes tener una dieta muy rica en vegetales, pero debes suplementarlas con componente animal. Carne de pollo, algunos son más extremos, pueden usar tofu si es que encuentran, porque no es fácil encontrar en nuestra realidad, pero los pescados, todo eso sirve. En realidad tiene que ser una dieta balanceada, es lo que yo sugeriría. Muchas gracias, Ismael. El hablar de nutrición en el adulto mayor es muy, muy, muy largo y definitivamente este tiempo se ha quedado bastante corto. Te agradecemos bastante por habernos ayudado. Esperamos contar con tu presencia pronto y te agradecemos de verdad por tan hermosa presentación que has tenido hoy día con nosotros. Muchas gracias. Oh, me siento muy halagado, muchas gracias. Para cuando sea necesario, el hecho de llevar la geriatría a todos los puntos siempre va a ser muy efectivo. Así que cuenten conmigo cuando siempre agradecido. Muchas gracias, Ismael. Buenas noches con todos. Buenas noches, sigamos geriatrizando. Así. Cuídense, tengan una buena noche.